Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos al video número 29 de esta serie de la interpretación de la profecía del final de los tiempos, ya revelada, abierto los sellos, ya podemos entenderla. Entonces esta profecía no es dogmática, no son conceptos pasados de generación en generación, sino que está dada, como dice la palabra de Dios. Anda Daniel, que esta profecía está sellada y guardada para el tiempo del fin. Significa que estamos en el tiempo del fin. Por lo tanto, es necesario que entendamos lo que viene. El Señor, en su grandeza y en su misericordia, su amor por la iglesia, le permite entender lo que va a hacer y lo que viene. Y le ha dado esta palabra guardada por siglos, por mucho tiempo. Ha estado guardada y sellada para que nosotros pudiéramos abrir los ojos y darnos cuenta en este tiempo donde todo es confusión. Es confusión porque primero la iglesia ha sido manipulada a través del tiempo. Ya les he informado, les he dicho que a través de los dogmas, que son hipótesis que se presentaban de muchas cosas, de muchos pareceres bíblicos. La Biblia está tan bien escrita que está escrita en misterios también, para ser revelados por aquellos a quienes el Señor quiera revelarlos. ¿Qué pasa? Que aquellos que han querido gobernar la iglesia y controlarla, cuando no pueden interpretar una cosa porque obviamente estaba sellada, ellos dan lo que se llama un dogma de fe. Y en esos dogmas de fe hacen una declaración diciendo lo que ese grupo o esa iglesia en particular cree, y hacen que todos sus seguidores adopten esa normativa dogmática a la cual se acogen y la dan como sentada. Quiere decir que le dan una interpretación de las escrituras ya prejuzgada. Es decir, ellos le dieron un juicio y sobre ese juicio ponen su sello y dicen esto es lo que creemos. Así como la Iglesia Católica, las demás también, como sacan el credo, creo en Dios Padre, y sacan una cantidad de puntos en los cuales creen, unos lógicos, coherentes con la doctrina cristiana, bíblico-cristiana, y otros totalmente incoherentes que le ponen ellos mismos tratando de interpretar, o aún aspectos que quieren incluir para que todo cuadre en una forma en que puedan manejar las masas y enseñarlas. Pero resulta, y esto quiero que lo entienda bien, abra sus ojos y entienda, a diferencia de ese dogmatismo religioso que se propagó a través de las instituciones religiosas, organizaciones político, económico, religiosas, a través de esas instituciones, diferente a eso es la relación con Dios, que es personal. Y un juicio personal se establecerá a cada uno conforme a su corazón, porque Dios es así. Por eso Él vino personalmente a traer el Evangelio y a enseñar, y se constituyó como el continuo sacrificio dentro de su orden testamentario, porque Él fue el que instituyó ese orden sacramental, donde Él fue el sacrificio continuo. Vino a quitar todo un ritual, a cumplir una normativa de un pueblo que Él había levantado y creado, pero el cual tenía que acercarse a Él bajo muchas normas, un orden especial místico, muy diferente al de hoy. ¿En qué sentido? Esto daba a entender que esa primera parte del tabernáculo que estaba abierta, que era el lugar santo, donde se hacían sacrificios de culto continuamente por los pecados del hombre, que había que presentar sacrificio, y era un completo ritual, al punto de que una tribu de los hijos de Israel fue escogida
para presentar los sacrificios por el resto del pueblo, de las otras 11 tribus. Entonces, había una gran cantidad de requisitos para acercarse a Dios, porque era muy difícil hacerlo. Al punto de que Dios mismo les estableció un templo, un lugar donde estaba el santuario, donde Él iba a morar y a habitar con el pueblo. Era muy difícil porque morar con un pueblo terrible y la gente, uno como hombre, que en su humanidad tendiente al pecado y a la maldad, acercarse a un Dios santo, poderoso, creador, que toda esa obra que Él había hecho era perfecta y encajaba perfectamente. Creó los cielos, la tierra, el mar, y todo seguía un orden perfecto. Las plantas que daban su fruto, los animales que obedecieron todos a la orden que Él se les dio, hasta que apareció este hombre que se le dio una gracia especial del conocimiento, el entendimiento, y viene y daña el orden de Dios, lo estropea, dejándose tentar, incurriendo en transgresión. Y todo ese orden hermoso que Dios había constituido, el hombre los transgredió y entregó la tierra a maldición. Entonces, un Dios creador en esa grandeza y esplendor y en esa hermosura de su obra, se encuentra que ha creado un hombre físico que siguió a su enemigo, Satanás, y le dio el reino que él le había creado y dado, y sobre el cual lo había puesto a señorear. Entonces, el hombre ya era definitivamente reo de muerte, culpable, estaba llamado a ser destruido porque no encajaba en esa perfección del orden de Dios, como Satanás mismo, que dejó los cielos y fue lanzado y tirado de allí porque no encaja en la justicia y rectitud de Dios. Entonces, que tiene que ser destruido y arrojado. Igual el hombre que se vendió a ese enemigo. Por tanto, el Señor en su misericordia constituyó una forma en que el hombre pudiese acercarse a Él para reconciliarse con Él, darle lugar al hombre la oportunidad de acercarse y no perder lo que Él le dio, que fue la vida. Entonces le dio una forma de acercarse a través de un sacrificio, de un cordero limpio, sin mancha. Entonces se necesitaba toda una ritualidad para poder ofrecer ese sacrificio hasta que se constituyó un templo. La gente fue creciendo y creciendo, la población, y eran más en número. Entonces construyeron un templo enorme de grande en el cual había un santuario donde Dios habitaba con el hombre. Y a ese santuario podía entrar únicamente el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer un sacrificio por el pecado del pueblo. Y en esa forma Dios podía habitar entre ellos. ¿Qué pasó? Que venido Jesucristo, todo ese orden por medio del cual el hombre podía acercarse a Dios fue cumplido en Jesucristo. De tal manera que ya no tenemos necesidad de un sacerdote de esa tribu de Leví para presentarnos ante Él, porque Él abrió el camino a ese lugar santísimo y vino y lo llevó al santuario, de tal manera que ya no se ve al pueblo en general, sino la persona en particular, como dice la palabra de Dios en Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no fue a todo un pueblo, el pueblo de Israel, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron del pueblo de Israel y después, entonces vienen a ser hijos de Dios y tienen acceso al lugar santísimo, al santuario, por la sangre de ese cordero. ¿Entienden más o menos? Necesario que usted entienda todo esto para que se dé cuenta y entienda la profecía. Porque cuando hablamos del rapto, de la séptima trompeta, estamos hablando de la última semana de estudio
de un estudio de 10 años, un ejemplo, esto es un ejemplo, como el médico que va y estudia 10 años y en los últimos meses donde viene la parte más difícil que no puede perderse. De tal manera que para entender eso tiene que haber recorrido los 10 años. Entonces usted va a hablar del rapto y entender el santuario si no entiende la forma en que se edificó todo esto a través del tiempo. Porque fue por siglos que el Señor trabajó con los hombres para salvar al hombre, para crearlo y salvarlo. Y entonces entenderlo ahora no es tan fácil. Necesita que usted haga lo que no hizo en los 30, 40, 50, 70 años que tenga ahora. Por eso es que no hay disculpa para nadie. El Señor, nadie se puede presentar ante Él y decirles que yo no tuve tiempo, yo no supe, no entendí. No va a haber excusa. La Biblia dice que de modo que no tienen excusa. Así que es bueno que aproveche estos estudios donde trato de darles el conocimiento necesario para entender cómo se sucede esta profecía del fin, cómo se desarrolla y qué lugar tiene usted y cómo tiene que portarse ahora que el templo, el santuario, ya ha sido profanado. Entonces fíjese, Jesucristo viene el año entrante. Todo el mundo dice, ¡ay, no va a venir el año entrante! Si tiene que haber un rapto primero. Los comentarios que más encuentro es de que la gente dice que tiene que haber un rapto, que se tiene que reconstruir un templo. ¿Ven? Dice que el anticristo tiene que aparecerse y que eso es a la final trompeta. Y que la trompeta es la que tocan allá los judíos en el chofán, en una fiesta que tienen. Entonces, si se les ha dado una cantidad, una fe hipotética o una fe dogmática acomodada a un sistema que los ha manipulado por siglos, imagínense cómo van a entender estas cosas. Entonces, es necesario, vuelvo y les digo, hacer a un lado todos esos dogmas, todos esos conceptos tradicionales que les impide entender, porque estamos llegando al final. Usted no se ha dado cuenta. Usted ve que se oye de guerra, rumores de guerra, eso siempre hubo, terremotos, siempre hubo todas esas cosas, pero no puede encajar lo que está viviendo y lo va a ver hasta el final. Entonces, si usted no sabe llevar el orden de Dios y entenderlo, pues no va a poder discernir el tiempo. Les voy a explicar cómo todas estas hipótesis, especialmente las que les impiden ver, son fáciles de ver por qué. ¿Por qué se dice tales cosas? Se dice primero que, voy a hablarle de las 4 principales, porque no puedo hablarles de todas, para que entremos a la séptima trompeta, que queremos ver la séptima trompeta, que es la última trompeta. Acuérdense que la palabra de Dios dice ahí en Tesalonicenses 4, segunda Tesalonicenses, dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá primero. Entonces, en este rapto descrito allí en Tesalonicenses, tenemos que coordinarlo entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis también lo menciona y habla de ahí les he dado varias veces ese capítulo 10 de Apocalipsis, cuando Juan, el apóstol, recibe el evangelio de manos del ángel, el librito, y se le dice que lo coma. Dice que el misterio del tiempo se resolverá ahí en la séptima trompeta, porque se tocará trompeta. Y en esa trompeta, que es la misma de Tesalonicenses, es cuando se sucede el rapto, porque el misterio del tiempo se resuelve. Ya eso de que cuando viene el Señor, que era un misterio, queda resuelto. Vino, se sucedió el rapto. ¿Ven? Eso es lo increíble. Mientras tanto, los otros dicen que la trompeta que suena es la que suenan los judíos en una fiesta que ellos tienen. No tiene nada que ver. Las únicas trompetas de que habla el Apocalipsis, que es la profecía del final de los tiempos, es
son esas 7 trompetas. Esas son las únicas trompetas que suenan. No hay más trompetas. Y el Señor mismo dice a la final trompeta, dice el apóstol Pablo. Quiere decir que esa es la trompeta. La final, ¿cuál es? De 7, pues la 7ª trompeta. Entonces aquí estuvimos viendo, en el video pasado, vimos hasta las trompetas, hasta la 6ª. La 7ª no aparece allí porque ya aparece la iglesia alabando al Señor en el aire. Pero veamos primero lo que se dice del templo. Se dice que el templo debe ser reconstruido antes, es lo que mucha gente dice. Y eso tiene confundidos. Es una hipótesis que confunde a todo el mundo. Un dogma que la iglesia dio por sentado sin ninguna base bíblica. Yo ya les dije, he leído la Biblia por más de 47 años. Y varios buscando ese tercer templo que no aparece en ninguna parte. Era un misterio, no se entendía. ¿Por qué? Porque se habla de una profanación de un santuario, como dice aquí en el libro de Daniel. Vamos a leer, muy importante este libro de Daniel, que tengan en cuenta este capítulo 8 de Daniel. ¿Por qué se dice? Hay varias razones por las que se dice que un templo va a ser reconstruido. No se dice, la Biblia no lo dice. La gente llega a esa conclusión. Porque se habla de la profanación del santuario, se habla de un continuo sacrificio que se suspende. Veamos lo que dice Daniel 8:12. Dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Está hablando del anticristo, que ese es otro tema. Le fue entregado el continuo sacrificio. Entonces ellos dicen, no, pues el sacrificio era el que se hacía en el templo. Pero en el templo no hubo ningún continuo sacrificio. Porque el que llegó a constituirse como el sacrificio continuo fue Jesucristo. Y eso lo explica bien el apóstol Pablo, ahí en Hebreos también. Cómo se constituye Jesucristo en el sacrificio continuo. Quiere decir que ya no se necesita más sacrificio. Porque ahí leímos que en la primera parte entraban los sacerdotes continuamente a hacer todos los objetos de culto. Pero a la segunda parte tenía que ir todos los años el sumo sacerdote a presentar un sacrificio, otro nuevo. Entonces cada año había que hacer otro sacrificio y otro sacrificio. Había que hacerlo. Pero cuando Cristo entra al lugar santísimo, se constituye en ese sacrificio permanente. Por tanto, ya no se necesita ningún sacrificio ante Dios, porque el que reclama la sangre de Jesucristo en él, el que está cubierto por la sangre de Jesucristo, mora continuamente en el lugar santísimo, si quiere. Si no, se puede ir para el patio. Pero tiene la autoridad en el sacrificio, en la sangre de Jesucristo, porque Dios puede ver a través de Jesucristo su vida y su corazón, y lo ve limpio. Entonces usted puede permanecer en el lugar santísimo. Y ese sacrificio no es de hacerlo cada 8 días, ni cada año. Ese sacrificio de Jesucristo es permanente, es continuo, y ya no hay necesidad de ningún otro sacrificio. ¿Ve? Ese es el único continuo sacrificio que la palabra de Dios enseña. Es Jesucristo. Entonces, si aquí dice, la profecía dice que por él fue quitado el continuo sacrificio, ¿qué quiere? Puedo asumir, como hace la profecía la gente de hoy, la Babilonia. Déjeme que lo diga la Babilonia, engañando al pueblo, porque esto es una profecía la cual fue difundida para que todo el mundo creyera y estuviera esperando que van a reconstruir otro templo, asumiendo que ahí tiene que presentarse un sacrificio que va a ser continuo, que se va a quitar, y el anticristo que venga lo va a quitar. Eso está peor que los dibujos animados. Eso no hay forma. Eso no tiene ninguna lógica. Porque nunca se hizo antes un sacrificio continuo, sino que había necesidad de presentar siempre que hubo templo terrenal,
había que presentar corderos y palomas, había que presentar sangre para poder obtener redención del pecado. Ve, y aparecía cada quien con su ovejita, con lo que fuera, con su cabrita para ofrecerla allá a los sacerdotes. Eso quedó abolido con el sacrificio de Jesucristo. Obviamente, ese clero no lo recibió, no lo aceptó. Ellos tenían un negocio con el templo grande y era la forma de manipular y manejar a todos. Pero Jesucristo se constituye en ese sacrificio continuo y constituye nuestro tabernáculo espiritual, porque ahora es nuestra alma ese tabernáculo en la cual mora Jesucristo y ese sacrificio tiene lugar. Entonces yo tengo el derecho de permanecer en el lugar santísimo. Y los que permanecieron en el lugar santísimo y no profanaron el templo, ustedes saben la forma en que el templo fue profanado por engaño del sistema del enemigo. Que el enemigo en este caso, ustedes ya saben, ya se los he dicho, el enemigo es esa bestia que está en poder de ese clero. Entonces, ese clero que se constituye en la Babilonia y ese poder político que está en manos del anticristo. El anticristo es el que está contra Jesucristo, contra el propósito de Dios. Entonces, obviamente, que si está contra el propósito de Dios, ¿usted cree que le va a decir lo que está pasando? No, lo va a ocultar completamente. Y por eso miren lo que dice la palabra. Para que usted se dé cuenta aquí hablando ya del anticristo. Hablando del anticristo dice Daniel 8:23. Les voy a contar esto. El anticristo, que es otra de la confusión que tiene la iglesia. Está esperando que un anticristo se manifieste, que es un líder. Están viendo la cantidad de líderes que se han levantado. Aquí hay a cuál de todos mejor parecido y con más poder y carisma. Entonces todos son anticristos. Sí, son parte del anticristo. Porque el anticristo es más lo que la Biblia dice allí en ese octavo cuerno que aparece y quita a los demás, que fue el que arrojó la tercera parte de las estrellas del cielo y se apoderó del sistema y persigue la iglesia y aborrece todo lo que es de Cristo. Y mire las características justamente. Dice, y al fin del reinado de estos, dice Daniel 8:23, cuando los transgresores lleguen al colmo. ¿Cuándo? ¿Ustedes creen que hay otro tiempo donde se haya visto más pecado que antes? Jamás en la tierra se ha visto tanta maldad como la que hoy en día. Todo es engaño, todo es mentira, todo es depravación. Mire, prenda la televisión, busque cualquier canal y todo es confusión. Mire las características de este. Se levantará un rey altivo de rostro. Mire a cualquiera. Macron, Trump, Biden. ¿Cuál es la característica de todos estos líderes? Su altivez, ¿ven? Su orgullo. Ellos son los que alcanzan, como dioses. Cada quien quiere hacer lo suyo. Altivo de rostro y entendido en enigmas. Ellos representan al verdadero que está detrás de ellos. Ahora les digo por qué, porque ya se los he dicho, pero les voy a leer el versículo clave para que entiendan. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Sí ven? No es con fuerza propia, no es de la fuerza del hombre, sino con una fuerza oculta, ya que ha estado allí en poder de todo. Y causará grandes ruinas y prosperará. Algo así como lo que nos está pasando. Hay grandes ruinas, mucha gente arruinada, la clase media destruida, acabada. Ya solamente hay una clase fuerte y el pueblo y los pobres. Y hará arbitrariamente. Arbitrariamente es como se le da la gana. Hace lo que quiere. Cosas que nunca se vieron, como el sistema de hoy.
engaña, dice, hace y deshace. Pone lo que le parece y nos lo pinta y nos dice tiene que ser así. Todo el mundo tiene que quedarse callado y tienen que aceptar esto y esto y esto. Los matrimonios como ellos digan, las relaciones como digan y las libertades que ellos quieran. Y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes. ¿Cuáles son los fuertes? Sea inteligente usted. Los fuertes son los que se le pueden oponer. Países que se oponen a ese sistema liberal pero totalitario. Y al pueblo de los santos. Y si usted no se ha dado cuenta cuál es el enemigo que no quieren y que lo han tratado y lo dicen disimuladamente, tratando de mantener, así como la serpiente, con mucha sutileza, trata de mantenerse calladita, pero va detrás de los santos. Todo lo que está, lo que se llame Dios. Entonces empieza con, ¿cuál es la mejor forma de engañar? Primero, si se aparece como un lobo, como el diablo, pues todo el mundo le va a correr. Pero si aparecen con un vestido religioso y una humildad así como que aparenta ser, como dice la Biblia, disfrazado como ángel de luz, entonces todo el mundo le abre la puerta. Sobre todo el que no tiene discernimiento y quiere ver las riquezas y a Dios. El que quiere el poder y el disfrute del mundo y quiere a Dios, ese personaje le queda como anillo al dedo, porque aparentemente le habla de Dios, es piadoso, pero a su vez le muestra la riqueza, el disfrute, como usted puede llegar a ser. Todos podemos ser y disfrutar de este mundo. Así, ¡aleluya! Así se va a presentar. No va a apelar a sacar el tenedor y los cachos antes de... No, él es muy sutil. Más que esas cosas. Sabe presentarse como bien nos lo dijo el Señor y nos lo describe en las Escrituras. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. Su estrategia no cambia. Usted es el que tiene que estar apercibido y saberlo ver en medio de este mundo. Porque es claro, mire lo que dice aquí. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. ¿Ven? Es muy sagaz. Presenta cosas así que, oye, esto puede ser. Oye, esas promesas que hace. Y ese sí nos va a dar lo que queremos. Y su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, como ya lo ha hecho. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Pero será quebrantado. Aunque no por mano humana, dice la palabra de Daniel 8:25, dando a entender, como esa misma imagen que vio Daniel, de esa piedra que era soltada no por mano humana, sino el mismo Señor. Entonces el Señor viene a librarnos de semejante paquetico que tenemos, que ese es el que gobierna el mundo de hoy. Esta sociedad que usted está viendo y viviendo hoy está bien gobernada por esas fuentes del mal, ¿ven? Del engaño, de la mentira y de las libertades extremas, para que usted corrompa su alma y corrompiéndose no entienda nada de lo que está pasando. Es muy astuto, sumamente astuto. Mire lo que dice el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando nos habla de este personaje, en el verso 21. Dice, porque cuando usted logra coordinar todos estos Apocalipsis, Daniel, Tesalonicenses, todas estas profecías, usted se va a dar cuenta que la foto es clara, la imagen es clara. Dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, que hay más despreciable que el diablo. Y ese es el espíritu del anticristo. Ese es el que se manifiesta aquí. Daniel nos está contando cronológicamente lo que sucede.
al cual no darán la honra del reino. Pero sea usted astuto y entienda. Dice que no recibirá la honra del reino. Ya les he explicado por qué. La honra del reino es cuando el reino aclama a su gobernante y dicen: ¡Ey, este es mi rey! ¡Viva Trump! ¡Viva Biden! Cuando se grita y se proclama, se le da la gloria al gobernante. Pero si no se sabe, porque dice no recibirá, él va a gobernar, pero no recibe la gloria del reino. Pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Quiere decir que lo hace clandestinamente. Está gobernando hace rato. La gente dice: no, pero es que no se ha manifestado el anticristo. El anticristo se está manifestando a través de todos estos, sus cabezas, sus anticristos pequeños. Son menos porque pues, son hombres. Pero recuerde que les he insistido mucho y se los he dicho. Una característica esencial de este tiempo es que es una fusión entre el mundo espiritual y el mundo físico. ¿Por qué? Porque Jesucristo regresa, Jesucristo hombre y Jesucristo Dios. Viene a juzgar tanto a los hombres como a los ángeles que desobedecieron. La creación de Dios es juzgada aquí en este tiempo. Por eso lo que va a suceder sobre la tierra es terrible, porque el Señor viene a juzgar. Entonces, bajo todos estos preceptos que usted está viendo aquí, fíjese en qué se basa la doctrina de hoy en decir que un templo va a ser reconstruido. El templo no va a ser reconstruido porque Dios no va a echar para atrás lo que ya hizo. Todo el plan de Dios se encaja perfectamente en lo que les estoy diciendo. Vino la adoración, la búsqueda de Dios a través del sacrificio, luego se constituyó el pueblo, se constituyó el templo para que se adorase a Dios allí, y luego vino Jesucristo que nos llevó y nos constituyó sacerdotes, y Él se constituyó sumo sacerdote para que no tuviésemos necesidad de ningún templo terrenal, sino para que Dios morase allí. Eso es claro. Él no cambia. Ese fue su plan de salvación. ¿De dónde sale un tercer templo? En ninguna parte de la Escritura aparece. Solamente aparece del dogma de esa Babilonia, que todavía no lo mantiene, para que la gente no entienda lo que sucede. Entonces, en conclusión, estamos listos para que esas trompetas suenen, porque los sellos se abrieron y vamos caminando hacia donde es. Siga estos videos uno por uno, escúchelos, porque hasta que usted no entienda conceptos tales como estos, esta parte del rapto, tenemos que seguirla. Va a continuar esa segunda parte y espero que usted entienda, porque el rapto es un evento próximo para este 2025. Les cuento, el 2025, mucha gente se dice: no, pero es que el día y la hora no lo sabe nadie. Esa es otra de las hipótesis que les vendió la Babilonia. Jesucristo dijo eso hace 2000 años, cuando la profecía estaba sellada. Pero acuérdense que la profecía fue abierta apenas en estos últimos 7 años. Se abre la profecía. Entonces lo que Jesucristo dijo es perfecto. El día y la hora no se sabe. En ese momento ni siquiera Él lo sabía. Eso fue lo que Él dijo. No quiere decir que no se fuera a saber. Por eso dijo: velad y orad. Cuando uno vela, está pendiente, como cuando usted se para en un semáforo. Está en rojo. Y le dicen: está en rojo, los de atrás. Bueno, entonces pongámonos a hablar mientras el semáforo cambia. Si no se dan cuenta y se ponen ahí y se distraen haciendo otras cosas, el semáforo cambia y usted se queda ahí. No se da cuenta. Cuando usted está velando, está pendiente. Amarillo, verde, ya cambió. Así había que estar. Y el Señor lo dijo. Ahora todo el mundo dice: no, es que todavía. No, el Señor dijo que el día y la hora nadie lo sabe.
Entonces, si usted dice que viene este año, usted es un falso. Usted no tiene por qué decir que... Yo no les he dicho el día ni la hora todavía, aunque la hora la dice allí la palabra, también la menciona. A la hora en que se van a suceder las cosas. Todavía no, son cosas que se van sabiendo, pero el tiempo sí se sabe, porque los 7 años se empezaron a contar. Entonces la Biblia habla de una prevaricación que dura 2300 días, y como a la mitad de la semana se profana el santuario, el templo es profanado, o el santuario, que en este caso ya no es el templo, que no está construido, no hay templo. Dice la gente, es que ¿cómo van a profanar un templo si no hay? El templo somos nosotros. ¿Cómo quiere que se lo diga así? Dice la Biblia muy claro. ¿O no sabéis que sois templo de Dios? Dice la palabra muy claramente que el templo de Dios somos nosotros. Mejor dicho, más claro no puede estar. Entonces todavía sigo esperando. No siga las fábulas de este tiempo. No mire a esa iglesia dogmatizada, porque no va a entender. Trate de entrar allí. Le aconsejo. Quisiera aconsejarle la iglesia tal o la iglesia tal. Pero la iglesia, en este momento, como vuelvo y les digo, esto no es colectivo. Él ama a su iglesia, que está regada individualmente en muchas partes. Dentro de esas iglesias hay muchos que aman y conocen a Dios y que han permanecido en el santuario. Por eso es que la Biblia dice, salid en medio de ellos, pueblo mío. Le dice a su pueblo. Porque su pueblo está así, desgranado en las iglesias. No está en esas. Es que yo soy bautista. Es que yo soy episcopal. Es que yo soy protestante. Es que yo soy luterano. Yo soy católico. Nada de eso me sirve. La iglesia de Jesucristo está en diferentes lugares porque Él mira el corazón. Y aquel que ha desarrollado esa relación con Él y tiene un corazón piadoso y le busca, le ama y quiere conocerle y obedecerle, entonces ese va a entender. Ese va a entender quién es y cómo es. Mientras tanto, no defienda instituciones. Salga de ellos y dedíquese a entender la palabra y prepárese en su aposento. Ciérrese con Dios en su corazón y derrame su corazón delante de Él. Clámele, que Él lo escucha. Le escucha. Esté profanado o no, Él lo va a escuchar. Prepárese a lo que tiene que venir. Ahora el sacrificio. Porque dice la palabra que por una semana, que acuérdense el capítulo 9 de Daniel, cuando habla de las 70 semanas y habla de esa última semana, dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana se suspenderá el sacrificio por la profanación del templo. Entonces, ¿qué pasó? Que con unos quedó confirmado el pacto iniciándose la semana y fue los que rehusaron nada de eso. Yo no creo nada, yo no hago nada, yo le creo solo a Dios, no importa lo que me pase. Entonces con ellos quedó confirmado el pacto. Están bajo el pacto todavía, en el continuo sacrificio. El que no tiene tiempo de confirmar el pacto, ¿cómo? Ya sabe, preparándose para dar su vida si es necesario por causa de él. Cuando vea la abominación desoladora sentada en el lugar de Dios, que se va a sentar en el alma de los hombres. Ustedes ya saben, ya se los he dicho. Cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto escríbanme, que yo les mando sin costo alguno los libros para que ustedes vayan entendiendo. ¿Ok? Dios los bendiga. Continuamos con la séptima trompeta. Ya vamos al Apocalipsis. Dios los bendiga.